Almendralejo es una mediana ciudad de Extremadura, capital de la comarca de Tierra de Barros, una fértil zona agrícola donde el viñedo y el olivar son los productos principales. No en vano, somos ciudad internacional del vino y tenemos entre nuestros edificios más emblemáticos el Museo de la Ciencia del Vino y hacemos una feria anual para exportar, vender y dar las excelencias de este producto. Además es la ciudad del romanticismo, porque aquí nacieron José de Espronceda, en este mismo palacio, un poeta romántico español de reconocido prestigio, y Carolina Coronado. Y también es conocida como ciudad de la cordialidad, por la amabilidad de sus gentes. En esta barriada, en la zona donde se pretende actuar, es una zona de gente trabajadora que en los años 60, promovido por una cooperativa agrícola precisamente, se hicieron estas viviendas sociales para gente, como digo, obrera. Poco a poco y con el paso de los tiempos, las familias fueron creciendo, se hacían viviendas pequeñas y se fue abandonando y al final, digamos, la población que iba quedando era gente ya de una cierta edad, en unas viviendas con problemas de accesibilidad dificultosos para ellas. Poco a poco se ha ido ocupando también por un cierto movimiento especulativo que arrienda estas viviendas en las épocas de cosecha, en el verano y en el otoño, a precisamente temporeros, inmigrantes de otras nacionalidades que vienen a recoger esas cosechas de vino y de aceituna donde ya no hay mano de obra autóctona. Eso ha hecho que esta zona a veces tenga problemas de convivencia entre distintas culturas y lo que pretendemos es que haya una rehabilitación sostenible, una rehabilitación eficaz, accesible y creemos y esperamos que esto sirva para hacer un lugar de convivencia entre distintas culturas y entre distintas nacionalidades. Una gran zona adaptacional con dos colegios, dos institutos, centro asistencial, centro deportivo, tenemos los juzgados, estación de autobuses, tenemos también el Museo del Vino, es decir, el entorno nos da todas las posibilidades de una convivencia de estos vecinos en nuestras calles. Estas viviendas son unas viviendas de los años 60, viviendas obreras de unos 40 metros cuadrados. Al no poder vivir en 40 metros cuadrados por una sobreocupación de las viviendas, está ocasionando una sobreocupación de estos espacios públicos, con lo cual es determinante poder recuperar esta ciudad para estos habitantes, especialmente con el polo atractivo que tenemos de una zona adaptacional importante justo al lado.